Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a explicar qué son y para qué sirven las tablas de datos en Excel. Y les mostraré cómo se confeccionan tanto las tablas de datos de una variable como las de dos. Las tablas de datos están integradas por un rango de celdas relacionadas entre sí que nos devolverán la información de los resultados correspondientes a distintos escenarios de una o varias variables. En una tabla de datos se puede ver qué resultados producirían en algún cálculo los distintos valores de una cierta variable o de varias de las que dependa dicho cálculo. Esta forma de presentar la información es especialmente interesante cuando queremos analizar cómo una variable o incluso dos, que llamaremos explicativas o independientes, afectan a otra, a la variable explicada o variable dependiente. En definitiva, una tabla de datos nos proporciona un análisis de sensibilidad de la variable dependiente con respecto a las variables que la explican. Cuando la tabla de datos es de una variable, ello significa que se nos mostrará cómo cambia un resultado cuando cambia una concreta de las variables de las que depende ese resultado. Vamos a verlo con este ejemplo. Aquí tenemos algunos datos económicos y financieros de una empresa, sus estados financieros resumidos y algunas ratios importantes para evaluar su rendimiento. Conocemos el precio de venta y los costes variables unitarios, la cantidad de unidades vendidas, el coste de su deuda y el tipo impositivo al que está sometida. Disponemos también de un balance abreviado, más bien abreviadísimo, y de una cuenta de resultados analítica también muy abreviada. Y a partir de estos estados financieros se han calculado algunas ratios. La rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, tanto antes como después de impuestos, y el efecto que el endeudamiento tiene sobre la rentabilidad financiera, el efecto apalancamiento financiero. También se han calculado algunas medidas de riesgo, el grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero, y el grado de apalancamiento total, claro. Si no están familiarizados con estos conceptos, no se preocupen. El objetivo de este tutorial no es convertirles en expertos en análisis contable o en gestión financiera. Basta con que aprecien que a partir de unos pocos datos, los que aparecen sombreados en azul, se calculan todos los demás. Las celdas amarillas siempre contienen fórmulas. Pero esas fórmulas ahora mismo están devolviendo los resultados que vemos a partir de los antecedentes que también estamos viendo. Por ejemplo, la rentabilidad económica del 11,5% es el resultado de dividir el beneficio económico de 7.480 unidades monetarias entre el total de activos, que es de 65.100. Esta cifra de activos se corresponde con el total de las fuentes de financiación de esta empresa, su deuda de 20.400 unidades monetarias y sus fondos propios de 44.700, que se obtienen, por cierto, por diferencia. Y el beneficio económico se obtiene al computar los ingresos, por producto del precio por la cantidad vendida, detrayéndoles los costes variables, producto a su vez del coste variable unitario por la misma cantidad. Y también los costes fijos, que son un dato exógeno. Como ven, la rentabilidad económica se explica de esta manera y su cálculo depende de los valores que estamos viendo en pantalla según unas relaciones de dependencia que podemos descubrir fácilmente mediante una auditoría muy básica. Pero este análisis en ocasiones puede resultar insuficiente. Podríamos preguntarnos qué ocurriría con la rentabilidad económica, con la rentabilidad de los activos, por ejemplo, si cambiase la cantidad vendida. Ahora mismo estamos viendo cuál es esa rentabilidad si se venden 2.000 unidades. Pero si quisiésemos saber cuál es el efecto de un incremento o de una disminución de las ventas sobre esa rentabilidad económica, ¿qué podríamos hacer? ¿Ir cambiando esa cifra y anotando manualmente la rentabilidad en un folio? Por supuesto, este análisis estático no parece la mejor opción. Les voy a mostrar un modo idóneo de hacer ese análisis. En esta tabla queremos ver cómo varía la rentabilidad económica para distintos valores de la cantidad vendida. En la primera fila creamos una referencia a la celda donde se calcula la rentabilidad económica. Para recordar que este es el valor actual, el obtenido a partir de los datos originales que estamos visualizando, voy a indicarlo con un texto. En estas celdas vamos a indicar para qué valores alternativos de la cantidad vendida nos gustaría conocer la rentabilidad económica que resultaría, desde unas ventas un poco menores hasta unas ventas un poco mayores. Ahora seleccionamos todo este rango. Desde la fila en la que está la referencia a la fórmula que queremos evaluar, que es la variable dependiente, y desde la columna con los datos de la variable independiente cuyo efecto queremos conocer.
Y con este rango seleccionado nos vamos a la cinta Datos y en la sección Previsión desplegamos Análisis de hipótesis. Aquí seleccionamos Tabla de datos. Según cuál sea su versión de Excel, el camino para llegar aquí podría diferir ligeramente, pero no les costará trabajo encontrarlo. En general, lo encontrarán entre las herramientas de análisis, que también se pueden encontrar bajo la denominación Análisis Easy. Nos aparece ahora un cuadro de diálogo en el que tenemos que indicar cómo está dispuesta la celda de entrada. Esta celda de entrada se refiere a la celda de la variable de cuyo cambio queremos analizar el efecto, es decir, la celda cuyo valor querríamos reemplazar por los de esta nueva tabla. Esa celda es la de la cantidad vendida, que está aquí. Y como los nuevos valores de la cantidad vendida para los que queremos obtener la rentabilidad económica están en columna, especificaremos la celda de entrada en esta casilla. En cuanto pulsamos Aceptar, la tabla se completa y nos informa de que si las ventas fuesen solo de 1.900 unidades, entonces la rentabilidad económica sería del 10,3%. Si las ventas fuesen de 1.950 unidades, la rentabilidad económica sería del 10,9%, etc. Como ven, nos muestra lo que ocurriría con el cálculo de la rentabilidad económica si se sustituyese el valor de una variable por los nuevos valores que se indican en la tabla. Ceteris paribus, claro, es decir, manteniendo las demás variables en sus actuales valores. Si quieren comprobar que estos resultados son correctos, pueden cambiar manualmente el valor de la cantidad vendida en la propia celda B3. Verán que ni Excel ni yo les engañamos. Una observación. El cálculo que se realiza en estas celdas aparece formulado como tabla, dependiente de B3, que es la celda cuyo valor se cambia por los de la tabla. Estos valores operan como un todo, así que no se puede modificar ni borrar. No se puede cambiar parte de una tabla de datos. Para eliminar la tabla, habría que seleccionar su rango completo. Hasta aquí hemos visto cómo confeccionar y cómo interpretar una tabla de datos de una variable. Esta herramienta nos permite conocer cómo afectan los cambios en una variable al resultado cuya sensibilidad necesitamos analizar. Pero también se pueden crear tablas de dos variables, en las que podemos analizar el efecto de los cambios simultáneos en dos variables, no solo en una. Por ejemplo, podría interesarnos conocer qué ocurriría con la rentabilidad financiera antes de impuestos si cambian las ventas, pero también si cambia el tipo de interés de la deuda. Para ello tendríamos que configurar una tabla donde se consideren los posibles cambios en estas dos variables. Con esta estructura ya tenemos indicados los posibles valores explicativos que queremos ver cómo afectan a la variable explicada, a la variable dependiente, que es la rentabilidad financiera. En esta celda referenciamos el cálculo de esa rentabilidad financiera en nuestra hoja de cálculo. Seleccionamos todo el rango y, como antes, vamos a la cinta Datos y en la sección Previsión desplegamos Análisis de hipótesis y seleccionamos Tabla de datos. El cuadro de diálogo que se nos presenta es el mismo de antes. Pero ahora sí tendremos que especificar las celdas de entrada para las filas y para las columnas. Para las filas, como hemos puesto en la fila superior de la tabla los tipos de interés que queremos considerar como posibles, indicaremos una referencia a la celda en la que se encuentra el tipo de interés original. Y en la celda de entrada de columna designaremos la celda B3, porque es aquí donde está la cantidad vendida original, que querremos sustituir por los valores indicados en esta columna de la tabla con el objeto de analizar cómo afectan a la rentabilidad financiera. Pulsamos Aceptar. Y aquí nos encontramos con el valor que tendría la rentabilidad financiera para los distintos pares de cantidad vendida y de tipo de interés. Por ejemplo, si la cantidad vendida es 1.900 unidades, la rentabilidad financiera podría estar entre el 13 y el 12%, dependiendo de cuál sea el tipo de interés. O, por ejemplo, si el tipo de interés se sitúa exactamente en el 6%, la rentabilidad financiera podría ir desde un 12,3% a un 15,7%, dependiendo de cuál sea la cantidad vendida, siempre entre 1.900 y 2.100 unidades.
Las tablas de datos de dos variables nos permiten entonces analizar la sensibilidad de la variable que queremos ante posibles cambios no en una de las otras variables de las que depende, sino en dos de ellas simultáneamente. Esto mejora notablemente la capacidad para analizar con detalle el resultado de las fórmulas ante distintos posibles escenarios. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya, activen las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento expreso o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.